la esquina de las calles Blas Cerdeña y Álvarez Calderón en el distrito de San Isidro, en Lima, según los vecinos, hay más de 10 casos de cáncer al cerebro y que esto, según ellos, tendría una relación directa con las radiaciones que emiten las antenas para telefonía celular. Esto ha causado, por supuesto, una controversia de la cual nos habla el siguiente reportaje de Giovanna Díaz y Orlando Canepa. Adelante. Esa es una realidad. Eso es algo que sí está pasando. Esto es algo que sí está comprobado. Él es Renzo Sassali. Hace más de 2 años escuchó hablar del daño que podían hacer esas antenas que están por todos lados, que son antenas de telefonía móvil, es decir, para celulares, y que su radiación provoca cáncer, le dijeron. Yo la verdad no le tomé interés, como me imagino el 95% de peruanos hoy en día que no le toman interés, hasta que, bueno, hace 7 meses mi señora tuvo un tumor en el cerebro. Ella no tiene antecedentes genéticos de cáncer y mantenía una vida bastante sana. Los síntomas que tuvo ella antes de que nos diéramos cuenta de todo esto de acá, fue muy cansada, muchos dolores de cabeza y náuseas. Después de varios exámenes, fue que encontraron un tumor de grandes dimensiones que debían operar inmediatamente. Renzo se fue enterando de más casos alrededor de su edificio. No solamente era Rosario, habían como 13 o 14 familias más a las 2 cuadras de su casa, ¿no? Sí, Y ya nos pareció mucha coincidencia, pues, o sea... y todos con tumor en el cerebro. Muchos con tumor en el cerebro, niños y personas adultas. Renzo y su mujer tenían un departamento en una zona exclusiva en San Isidro, bastante cerca a una antena colocada arriba de una casa. Ellos hicieron medir la radiación que llegaba al interior de su vivienda. En el cuarto de Rosario, por ejemplo, que está puesto a la pista, creo que es 30, 40 lo permitido, ¿no? Y el cuarto de Rosario tenía algo de 700. ¿No? De nivel de radiación. De nivel de radiación, lo permitido que son, creo que son 30, 40. O sea, cuando ella estaba descansando. ¿No? Y esto dicen que te ataca justamente cuando uno está durmiendo. A pesar de esto, Renzo seguía medio incrédulo. ¿Puede una antena provocar cáncer?, se preguntaba. Como hay antenas por todo Lima, yo decía, pucha, entonces todo Lima está así, ¿no? Estaba convencido en un 80%, pero había un 20% de mí que no la quería creer. O sea, no lo ves, no ves el peligro. No lo ves hasta que te pasa. Después de la operación de su mujer, cuando ya estaba recuperándose, se dieron cuenta que no era la única víctima en el mismo departamento. Mi hijo de 4 años empezó a tener una serie de mareos, una serie de dolores de cabeza, náuseas. Igual que su mamá. Muy cansado, unos síntomas muy parecidos a los de su mamá, ¿no? Pero nosotros no podíamos llegar a pensar de algo así. Solo tiene 4 años y lo que le encontraron fue un tumor también de gran tamaño en la cabeza. Ver a tu hijo, pues, en una cama echado, antes de la operación sin saber qué iba a pasar, es algo totalmente devastador. Por supuesto, hoy ya no viven en el mismo lugar, pero Renzo se entera cada semana de nuevos casos de cáncer. Las antenas estas están por todos lados. Acá por lo menos debemos tener un par de antenas por ahí que no las vemos. A 3 cuadras acá han puesto 2 antenas que las han encaletado con unas maderas. Tenemos antenas camufladas en todos lados. ¿Por qué no hay una antena común? ¿Por qué no se organizan más las antenas? Nosotros estamos acá muy preocupados, todos los vecinos, por la cantidad de cáncer que hay, sobre todo el cerebro, y que no se haga nada respecto, que las empresas den la cara, respondan, ¿qué está pasando? ¿Por qué las camuflan? ¿Por qué las tapan? Lo que está sucediendo hoy en San Isidro es exactamente lo mismo que ha pasado ya en otros lados del mundo. Belo Horizonte es la tercera ciudad más grande de Brasil. Es la ciudad que tiene el mejor sistema de salud, el mejor sistema de educación en Latinoamérica y coincidentemente también la mayor incidencia de cáncer. Se fueron a todos los hospitales y pidieron los récords de todas las personas que habían fallecido por una neoplasia en los últimos 6 años. Y entonces vieron a qué distancia vivía esta persona fallecida de una estación base, ¿no? Y acá están los resultados, ¿no? Entonces, a 100 metros tenemos 3.500 fallecimientos, a 200 metros 1.408
y así sucesivamente. Cuando pasas más allá de los 1000 metros, 147 metros. Los entendidos aseguran que la radiación electromagnética llega a las células humanas y estas mandan información al cerebro. El cerebro la rechaza pues no le es útil. Y así, si la radiación llega a las células constantemente el cerebro hace el mismo trabajo sin descanso. Nunca en mi vida he visto o he sabido de tanto cáncer cerebral. Nunca. En edad pequeña, criaturas de 4 o 5 años. Entonces, científicos independientes de todo el mundo han llegado a la conclusión de que las radiaciones de antenas de celulares provocan diversos males. Lo han comprobado por casos humanos y por experimentos en animales. O sea, pones al animal frente a la radiación. Frente a la radiación, número uno, la rata se vuelve loca. La tasa de enfermedades neoplásicas se incrementa. En la rata. En los animales, en el cubo y en el rata. Lo malo es que aún no se ha podido publicar oficialmente una investigación. ¿Cuántos años se demoró Estados Unidos para hacer una ley antitabaco? ¿Sabe usted? 60 años. 60 años. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que nosotros tomemos conciencia y los congresistas, que son los que hacen las leyes, sepan de que estamos sometidos a un peligro cuando a ellos les toca tener un familiar con un cáncer cerebral? Científicos de Europa han determinado cuánto es lo máximo de radiación que puede soportar un ser humano. En exteriores, 1000 microvatios por metro cuadrado. Rolando Cárdenas tiene tecnología alemana para medir el peligro. Acá hay, por ejemplo, 11.000. 10.000, 11.000 microvatios, 13.000, 14.000. Ya, y esto es acá en la calle. Esto es aquí. Esto adentro de una vivienda se puede incrementar. Se puede incrementar, simplemente se amplifica por el tema de los rebotes de las paredes y de las cosas que incluso la estructura misma de la construcción puede favorecer e incrementar eso, ¿no? Cuando hay elementos metálicos en la construcción. Ah, sí, ya. Entonces, vamos más acá. El tema de estar a más distancia de la antena no te garantiza que vas a tener menos señal, o sea, menos exposición. Sí. O sea, eso es variable. Eso es variable. Por ejemplo, aquí en este punto del parque, lo puedes ver, estamos a razón de 5.000 microvatios por metro cuadrado, que superan los 1.000 microvatios recomendados por el Consejo de Europa. Y estamos en un y ahí hay niños con su nana. ¿no? Entonces, Allá hay más niños con sus nanas también y con sus mamás. Y acá hemos estado ayer haciéndole la entrevista a Renzo Sassali, hablándonos del tumor de su mujer y de su hijo. Rolando ha medido la radiación en muchas de las viviendas de los vecinos en San Isidro. Fue quien midió, por ejemplo, el departamento de Renzo Sassali y quien está descubriendo varias casas con graves peligros. Dentro de una vivienda, el máximo valor del que hablan los científicos es de 100 microvatios. En un dormitorio, dicen, no debería subir de 30 microvatios por metro cuadrado. Acá hay como 8.000 microvatios y lo que recomienda la Comunidad Europea... No superar los 30 microvatios por metro cuadrado en una zona de dormitorio por los efectos que han tenido en la salud de otras 30, personas. o sea, debería ser 0.30 y está en 8.000 microvatios por metro cuadrado. más. A la zona del dormitorio y vemos que la señal comienza a incrementarse, ¿no? O sea, acá ya está colapsando. Podemos detectar que está a razón de, como podemos ver, 17.000, 16.000 microvatios por metro cuadrado, ¿no? Y eso es por esa antena, claro, la antena está... Así es, está bastante cerca, 7.900 microvatios por metro cuadrado, ¿no? Y eso es con lo que está durmiendo esta persona. Así es, la persona está durmiendo y es una exposición crónica porque es todo el tiempo que supuestamente viene a descansar a este lugar. Si está tan claro el peligro, ¿por qué no se eliminan estas antenas o se regulan mejor? Pues la Organización Mundial de la Salud no reconoce los límites de los científicos. Es así como, según nuestra ley, el máximo permitido no es 1.000 microvatios en la calle o 100 dentro de una casa, sino la increíble suma de 4.500.000 microvatios por metro cuadrado. No. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? 4.500.000 dice. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos expuestos. ¿Que la ley no nos está protegiendo tampoco? Para nada. Es tan alto el nivel permitido por nuestra ley que las autoridades siempre dicen que los niveles de radiación en la ciudad son bajísimos, que no pasa nada. Las radiaciones no ionizantes
¿Causan un efecto sobre la persona? Sí. La pregunta es, oye, ¿esto es dañino o no es dañino? Que ese calor que estoy constantemente en mi cerebro, esa radiación, no es, esa radiación, ¿es dañina o no es dañina? Esa es la pregunta. Estudios se ha hecho en Alemania, en Nailia, y se ha encontrado que dentro de los 400 metros de una estación base de telefonía tienes 8 veces más riesgo de contraer una neoplasia. Se hizo el mismo estudio en Israel. Dentro de 350 metros tienes 10 veces más riesgo a contraer neoplasias. Ya se sabe, ya se tiene la evidencia y se estima que en los próximos 3, 4, 5 años eso estalle con fuerza. La situación es clara. No olvidemos cuánto nos costó saber y creer el daño que hace el tabaco. ¿Cuánto daño más vamos a sufrir para convencernos de lo peligrosa que es la radiación por ondas electromagnéticas? ¿Sabe usted a qué se está enfrentando cada vez que enciende el microondas o habla por celular? ¿Sabe cómo debería usar aquellos aparatos y cuáles no debe usar nunca? Todavía demasiadas preguntas por responder. Acá, por ejemplo, aquí estamos mirando a la cara de la antena. Estamos en la línea telefónica con el señor Arturo Delgado, gerente de AFIN, que es la asociación que reúne a las empresas de telefonía celular. Buenas noches, señor Delgado. Buenas noches, señor Lucar. Yo quería escuchar su punto de vista, es decir, ¿qué es lo que tienen que decir ustedes frente a esto? ¿No supone un riesgo para los ciudadanos, no el que existan antenas de telefonía celular, sino los niveles de radiación que están actualmente existiendo en la ciudad de Lima y el resto del país? Ninguno. Existen más de 6.000 estudios por distintas organizaciones internacionales como la OMS y otras especializadas, inclusive nacionales, como oficinas gubernamentales del Canadá, del Reino Unido, de Colombia, en las cuales se dice que no hay vinculación entre la enfermedad del cáncer y la radiación no ionizante. Claro, pero sin embargo, especialistas como el doctor Hernández, yo sé que si le digo al doctor Sacha Barrios, usted me va a decir, es una persona controversial, que tiene opiniones controversiales, de acuerdo. Pero el doctor Hernández es un representante, un hombre de la Universidad Cayetano Heredia, que es en el Perú una autoridad en investigación científica de esta universidad. Y él dice que hay un problema con el tema, no con la existencia de antenas para telefonía celular, uno tendría que estar loco para oponerse al progreso, sino con los niveles de radiación que la ubicación actual de estas antenas podrían estar produciendo, ¿no? Existen ciudades en el mundo como Seúl, Tokio, Miami, Nueva York, que tienen aún mucho mayor concentración de antenas celulares y por tanto concentración de radiación no ionizante, y en las cuales evidentemente no se ha relacionado esta radiación con la enfermedad del cáncer. No tengo el gusto de conocer al doctor Hernández, respeto muchísimo sus opiniones, pero también existen muchísimos otros organismos oficiales en los cuales se ha dicho lo contrario. Yo le hago una propuesta, señor Delgado. Yo creo que esto es un tema porque no es la primera vez que aparece, que nos interesa a todos los peruanos, no solo a los periodistas, a los ciudadanos nos interesa, a los consumidores, a las personas comunes y corrientes. Y yo creo que esto es un tema que tiene que seguir y yo lo comprometo para que hagamos una investigación sobre este asunto, consultemos especialistas y contrastemos las diferentes opiniones científicas que hay al respecto. Encantado de hacer esta revisión. Nosotros creemos que existe la oportunidad, por lo menos en el tema de comunicaciones, de que los alcaldes se pongan del lado del futuro y del lado de la conexión de sus vecinos, para efectos de que se instalen antenas celulares, antenas de telefonía móvil y otras, para que sus vecinos gocen de todos los servicios de telecomunicaciones. Yo le agradezco mucho por su comunicación, señor Delgado, y el próximo domingo hablaremos con toda seguridad nuevamente del tema. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nosotros vamos